Es un tema bastante controversial, con muchas cosas que nosotros debemos de cambiar y de aceptar y de interiorizar como padres, ¿no? Tenemos esa misión tan importante de criar de estas vidas, ¿no? Que han venido a este mundo y tenemos la obligación de enseñarles y darles las mejores herramientas, ¿no? Y eso también incluye en cuanto al tema alimenticio, es bastante importante. Entonces, ¿qué es el azúcar? Bueno, el azúcar es el nombre que se utiliza para determinar a la sacarosa, ¿no? La sacarosa es un carbohidrato, es la unión de dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa, y como la mayoría de nosotros sabrá, se obtiene principalmente de la caña de azúcar. Eh, es el endulzante más conocido y más utilizado a nivel mundial. Entonces, agregado, ¿no? Entonces, ¿qué significa azúcar agregada? Muchos alimentos, muchas bebidas contienen esta azúcar agregada, este azúcar adicional, que se les añade al momento de ser preparados para darles ese sabor dulce tan característico que tienen estos productos. Hay muchísimos tipos de azúcar agregada, ¿no? La azúcar rubia es la más conocida, almíbar de maíz, fructosa, glucosa, miel, maltosa, molasas, azúcar crudo y sacarosa, ¿no? Todas estas son palabras, de hecho hay muchas más, que se utilizan para denominar a las azúcares, ¿no? Estos a veces nos tratan de engañar, por así decirlo, en los cuadritos de valor nutricional y no, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también sepamos que la mayoría de alimentos, por su propia naturaleza, ya contiene azúcar. Los panes, los cereales, los fideos, los lácteos, todos estos alimentos que ya están en nuestra dieta ya tienen azúcar. O sea, por propia naturaleza, no azúcar agregada, sino por la propia constitución que tienen. Por el mismo hecho de que el azúcar es un carbohidrato. El azúcar está en la papa, está en el camote, ¿no? Está en la leche, está en yogurt, está en la leche materna, ¿no? Está ya de por sí de manera natural. Entonces, ¿qué es una vida saludable, no? La vida saludable nosotros tenemos que tener en cuenta y la meta es que sea esta una meta, ¿no? Y debe empezar desde que nacemos. La ingesta diaria de azúcar en un niño entre 1 y 3 años debe ser como máximo 16 gramos al día. En los adultos es aproximadamente 25 gramos y en los niños es 16. Pero ojo, que este azúcar, nuevamente como les digo, ya está de manera natural en los alimentos. Las fuentes donde nosotros podemos encontrar la manzana, el plátano, cualquier fruta, la mayoría de las verduras, en los jugos, está en todos lados. La azúcar está ahí, solo que nosotros no la vemos y quizás no entendemos o no procesamos que ya está de manera natural en los alimentos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que, cuál es la meta, cuál es el objetivo? Tener una alimentación equilibrada en cuanto a los macronutrientes que ingerimos, a cuanto a calorías, ¿no? Y debemos obtener el azúcar de las fuentes naturales, como son las frutas, las verduras, y debemos intentar eliminar cualquier tipo de alimento industrial procesado y el azúcar de mesa, ¿no? El azúcar de mesa que se le añade de por sí a los alimentos. ¿Qué necesitamos de azúcar? ¿Por qué tenemos que consumir azúcar? El cuerpo necesita el azúcar para nosotros tanto a nivel celular, para el metabolismo celular y para darnos energía, para muchas cosas, ¿no? La glucosa, como les decía, se obtiene de carbohidratos complejos y de carbohidratos simples, ¿no? Los complejos son los naturales, los cereales integrales, las frutas, las verduras, la leche. Estos son carbohidratos complejos, ¿no? Los simples son el azúcar refinado. Todo lo que contiene azúcar refinada, la azúcar refinada se considera un carbohidrato simple. Y esto es lo que es dañino para nuestro organismo. Cuando nuestro cuerpo tiene un déficit severo de glucosa, ya sea por alguna enfermedad o por alguna restricción severa, eh, puede fabricar glucosa a partir de las proteínas o de la grasa cuando es necesario, ¿no? Eh, Como les decía, ¿no? Comer las formas simples de azúcar, los carbohidratos simples de azúcar añadida,
como azúcar de mesa, miel, no es necesaria para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando consumimos un exceso de azúcar? Entonces, el exceso de azúcar, o sea, la sangre, la glucosa que sacamos del azúcar va a ir a la sangre. Y este exceso de glucosa va a ser transportado al hígado. Y en el hígado va a pasar por un proceso y esto que es la glucosa extra, la que ya no necesitamos, no la vamos a eliminar. Lo que va a hacer nuestro cuerpo es que la va a empezar a almacenar como grasa, ¿no? Entonces, no es que se recomiende, porque no está recomendado, pero si es que nosotros le vamos a dar algún tipo de azúcar a nuestros niños, se considera que recién se puede introducir el azúcar simple, el azúcar refinada de productos que son químicos y procesados recién a partir de los 2 años y con mucha moderación, ¿no? La idea, como les digo nuevamente, es tratar de limitar el consumo de azúcar en los alimentos básicos. Algún antojo, algo rico, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, no habría ningún problema. Se le podría dar, pero como algo muy controlado y haciéndoles entender, los niños entienden las cosas, ¿no? Haciéndoles entender que es dañino y que es rico y que solo se puede comer de vez en cuando porque es algo que no nos va a nutrir. Entonces, es muy cierto, es muy real que vivimos en una sociedad en la cual abusamos mucho de estos azúcares en los alimentos, ¿no? Muchas personas piensan que porque no consumen azúcar, o sea, no agregan ese azúcar, el azúcar rubia a sus alimentos, piensan que no están consumiendo azúcar. Pero como les decía, en realidad el azúcar está en todos lados, solo que nosotros no la vemos, ¿no? Está en las frutas, está en las verduras, en los cereales, en los panes, en los lácteos, en todos lados. En todo azúcar de manera natural. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Dónde encontramos el azúcar? ¿No? Esa es un poco la imagen que les hablaba hace un ratito de los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los que son saludables y los que nuestro cuerpo necesita para poder tener energía. Y los simples son los que no necesitamos y los que nos van a hacer daño, ¿no? El azúcar está en el yogurt, como les decía, en promedio, un yogurt para niños, esos que encontramos en la tienda, ¿no? No voy a satanizar a ninguna marca, pero todos esos yogurts que tienen estas imágenes, dibujitos animados y que son para niños, contienen en promedio un potecito 16 gramos de azúcar. Eso quiere decir que si nuestro hijo consume uno de estos potes de yogur, ya no puede consumir ningún tipo de azúcar en todo el día, porque 16 gramos de azúcar es lo máximo que puede consumir un niño al día. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, el yogurt es algo que nosotros le damos a nuestros hijos. Claro, por supuesto. La idea es que nosotros escojamos esos yogurts que no tienen azúcar añadida. El yogur natural, el yogur griego, aquellos que no contengan mermeladas, ¿no? Porque también veo hoy en día en los supermercados que hay muchos yogurts griegos que ahora venden con mermelada, con miel, con jarabe de algarrobina. Entonces, esos ya no vendrían a ser saludables. Sería el yogur natural, el yogur griego y también los más comunes y los más comerciales podríamos escoger en estos casos el Svelte de Laibe o el Slim de Gloria, ¿no? Esas también son buenas opciones y buenas alternativas a estar comprando estos yogurts que se promocionan tanto para niños, porque en verdad tienen un alto nivel de azúcar, ¿no? Y como las galletas, por ejemplo, en las galletas también, cada 100 gramos de galletas contiene 69 gramos de carbohidratos, ¿no? Y esto es aproximadamente 24 gramos de azúcar. Aquí ya nos recontrapasamos la recomendación diaria de azúcar para niños, ¿no? Las leches de fórmula también contienen azúcar. De hecho, esto es bastante normal, entonces tampoco en cuanto a las fórmulas es un azúcar. Entonces, en cuanto a los alimentos básicos del niño, las fórmulas, siempre y cuando sean aprobadas, estén aprobadas por la FDA y sean fórmulas que están registradas, se pueden utilizar porque están hechas de una manera que la composición es adecuada para un niño. En cuanto a las papillas, muchos de esos fraquitos que también venden en los supermercados, tampoco voy a satanizar a ninguna marca, pero la mayoría de estos potes de papillas también contienen un alto nivel de azúcar. Entonces, también hay que tener
mucho cuidado con estas compotas, ¿no? Hay opciones que son orgánicas y que no contienen azúcar añadida, no contienen preservantes, entonces podríamos quizás optar por esas opciones. En conjunto, todos los alimentos del día, al final del día, si nosotros sumamos todo lo que le damos de comer a un bebé dentro de un día, que incluye muchas veces alimentos procesados, tiene un nivel muy elevado de azúcares, ¿no? Entonces hay que nosotros le estamos dando a nuestros niños. ¿Qué pasa si le damos azúcar a nuestros bebés? ¿Cómo repercute en ellos? Una ventaja que nosotros tenemos como padres es que los niños no conocen los sabores, nacieron sin saber y sin conocer los sabores que están aquí en el mundo, ¿no? Una ventaja que nosotros tenemos como papás es que conocerlo, no pueden añorar o desear que algo esté dulce o salado porque no lo conocen. Entonces ellos van a ir aceptando todo lo que nosotros le demos, independiente de que sea dulce o salado. Y en realidad este condicionamiento que nosotros tenemos como adultos, de no me gusta porque le falta sal, le falta condimento, o no me gusta porque le falta azúcar, este condicionamiento a comer las comidas de esta manera, nosotros lo enseñamos, o sea, es aprendido. Si nosotros no le enseñamos esto a nuestros hijos, ellos van a siempre preferir los alimentos de una manera natural. Entonces, ellos no van a recibir un alimento y decir, ay, esto está insípido, no lo quiero comer, porque no funciona así de esta manera, ¿no? Entonces, está en nuestras manos como papás generarles buenos hábitos desde que empezamos la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, es muy importante saber que la azúcar en la concentración, en caries dental, enfermedades cardiovasculares, el tan conocido riesgo a la diabetes, la enfermedad de hígado graso, ¿no? También genera problemas gástricos, inflamación, ¿no? Que eso nos lleva a acné, rosáceas y a un sinfín de problemas. Entonces, vamos a hablar un poquito en cuanto a cuáles son los efectos del azúcar en el organismo de los bebés. Estas células aquí amarillitas que ustedes ven se llaman adipocitos. Y estos adipocitos son las células que acumulan la grasa dentro de nuestro organismo. Cuando un bebé consume mucho azúcar, las calorías que está ingiriendo van a ser mucho mayores a las que él necesita. Entonces, esas calorías extra, por así decirlo, se van a acumular y van a hacer que el bebé gane peso de una manera que no sea adecuada, ¿no? Si nosotros necesitamos 1000 calorías al día y consumimos 1000 calorías, nos vamos a mantener en un peso estable. Si nosotros consumimos 1500, sabiendo que solamente necesitamos 1000, esas 500 calorías nosotros las vamos a acumular como extra. Es importante saber que en los primeros años de vida de nuestros hijos se va a determinar la cantidad de adipocitos que va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Estas células que ven acá, los adipocitos, son las células que guardan la grasa. Entonces, si nuestro bebé engorda en exceso de una edad normal, por decirlo así, va a tener un tamaño muy grande. Y este cambio ya no lo van a poder cambiar, va a perdurar por el resto de su vida. Entonces van a ser niños que van a tender mucho a la obesidad y al sobrepeso. Entonces, empezar desde que nacen, ¿no? Con este tema. Entonces, como les decía, ¿no? Sobrepeso y obesidad es la primera relación que creo que cualquiera de nosotros puede encontrar entre el consumo excesivo de azúcar. Es bastante alarmante que pues casi el 40% de los niños a nivel mundial entre 3 y 8 años tienen obesidad y sobrepeso, ¿no? También genera problemas de concentración, problemas de memoria y aprendizaje, ¿no? Los niveles excesivos de azúcar en la sangre produce alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Que afectan cosas tan sencillas como la memoria y el aprendizaje, ¿no? Hay muchos estudios que se han realizado con respecto a este tema y muchos de ellos sugieren que cuando hay estos niveles elevados de glucosa en sangre, nuestro cerebro intenta metabolizarlo, ¿no? Es decir, disminuir la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Pero al hacer este metabolismo para eliminar, puede producir este daño y causar pues alteraciones en la memoria y en el aprendizaje. También está asociado a enfermedades cardiovasculares, al aumento de riesgo de sufrir síndrome metabólico, arteriosclerosis, ¿no? Y hipertensión. Arteriosclerosis es cuando
las arterias de nuestro cuerpo son elásticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hay un consumo excesivo de azúcar, esta elasticidad se pierde y estas arterias se vuelven más rígidas. Y al volverse más rígidas, ya no pueden controlar la presión arterial de una manera normal. Entonces, tienden estos pacientes a la hipertensión, ¿no? Y eventualmente en algún punto van a llegar a ser hipertensos. También les he hablado un poco acerca de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son bacterias, microorganismos buenos que nosotros tenemos en las paredes de nuestro ayudan para la digestión. Entonces, el consumo elevado de azúcares daña esta microbiota. Entonces, al dañar esta microbiota intestinal, pues debilitamos este sistema inmune que tenemos de manera natural y dificultamos la absorción de otros tipos de nutrientes. También, bueno, muchos de nosotros también asocian, ¿no? Azúcar caries, pero ¿por qué? Porque es más común en los niños. Lo que sucede con los niños es que los dientes, al ser dientes de leche y un poco más inmaduros, los dientes contienen menor cantidad de esmalte. Entonces no toleran esta acidez, sí suena irónico, ¿no? Pero sí, el azúcar produce un pH ácido. Entonces no tolera esta acidez y daña el poco esmalte que puede tener el niño y favorece a la aparición de caries. Y bueno, y la famosa diabetes, ¿no? Hoy en día estamos viendo antes la diabetes mellitus tipo 2, que es la que es ocasionada por una mala alimentación, un mal estilo de vida, se daba solamente en personas adultas y cada vez estamos viendo casos a mucha más temprana edad. Niños de 7, 8 o 9 años ya están con diabetes tipo 2, ¿no? Por la mala alimentación que han tenido en esos cortos años de vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se desarrolla la diabetes? ¿No? Los niveles elevados que están de azúcar en la sangre necesitan ser guardados, necesitan ser transportados, no los podemos mantener en la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro páncreas empieza a producir esta hormona que se llama la insulina, que es una hormona que se encarga de llevar la glucosa a las células para que se pueda convertir en energía. Entonces, produce más y más y más insulina para compensar este exceso de azúcar. Entonces, eventualmente el páncreas, por tanto esfuerzo que hace, se cansa y ya produce una insulina de mala calidad o una insulina que ya vendría a ser resistente. Ya no podemos guardar estos niveles elevados de azúcar, ya no podemos contrarrestar y es aquí en este quiebre cuando aparece la diabetes, ¿no? La diabetes se da cuando los niveles de azúcar elevados en sangre se mantienen por un tiempo muy prolongado. O sea, no es cuestión de un día, son meses, incluso años. Entonces, como eso estas molestias gastrointestinales también está un poco relacionado al tema de la microbiota, que les decía, ¿no? Que el azúcar genera acidez y daña la microbiota intestinal. La microbiota no solo es una barrera de defensa, sino que también favorece a la absorción de nutrientes. Entonces, al dañar esta microbiota, vamos a generar una mala absorción, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esta mala absorción nos puede llevar a diarreas crónicas, suele ser una diarrea osmótica, es decir, pierde mucha agua, flatulencia excesiva, distensión, dolor abdominal y retraso en el crecimiento, porque no vamos a estar absorbiendo los nutrientes que nosotros necesitamos. Y en cuanto a la ingesta de nutrientes, bueno, esto ya es un poco más como causa-efecto, ¿no? Si nosotros consumimos mucho azúcar, ya vamos a estar llenos y no vamos o sea, vamos a desplazar, vamos a reemplazar las comidas que realmente nos pueden nutrir y vamos a estar comiendo, en vez de cosas saludables, azúcar, ¿no? Entonces, se va a asociar mucho a una ingesta inadecuada de calcio, de hierro, de vitamina A, entre muchísimos otros, ¿no? Y la saciedad. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque el azúcar es bastante engañosa, ¿no? Entonces, los azúcares dan menos sensación de llenura que otros alimentos. Entonces, nosotros nos vamos a comer una manzana y nos vamos a saciar, vamos a estar tranquilos. En cambio, nos podemos comer 1, 2, 3 paquetes de galletas y quizás seguimos con hambre. Entonces, más o menos esto es lo que sucede. Es como un círculo vicioso. Es adictiva, entonces queremos
Hay muchos estudios que como que descalifican este efecto del azúcar, muchos que sí. No, es un tema un poco controversial, pero sí tiene una relación al final del día de 2 años, un niño de 10 años y un niño de 10 años que un adulto, ¿no? De acuerdo a la edad en la que nosotros tengamos o la que tengan nuestros hijos, nuestro periodo de atención puede ser mayor o menor, ¿no? Entonces también va a variar mucho esto de acuerdo a si es que la actividad que está haciendo el niño le interesa. Si no le interesa, no le va a prestar atención, va a querer hacer otra cosa, se va a poner más activo por querer hacer otra cosa porque está aburrido. Entonces también estos factores influyen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que el azúcar produce esta hiperactividad momentánea? Cuando nosotros comemos azúcar, y este azúcar ingresa a nuestro torrente sanguíneo de manera rápida. Entonces, nos va a dar mucha energía de manera rápida, ¿no? Entonces, ese exceso de energía que estamos recibiendo en ese momento hace que el niño se vuelva más activa. No es que produzca por sí un trastorno de hiperactividad o déficit de atención, porque no lo produce, pero sí en el momento que es consumida le va a dar como un boost de energía y va a producir esta famosa hiperactividad. Entonces, claro, el exceso de azúcar va a llevar a los niños a esta montaña rusa de azúcar, ¿no? Así. Van a tener un exceso de energía y luego el pico del consumo de azúcar cae bien rápido a medida que sale la insulina y empieza a guardar todo. Incluso hay ocasiones en las que consumimos tanta azúcar que nuestro páncreas bota tanta insulina que a veces excede y guarda mucho azúcar y hasta nos puede llevar a la hipoglicemia, ¿no? Al otro extremo, a la baja de azúcar en sangre. Entonces, a medida que los niveles de azúcar en sangre suben y bajan, también van a subir y van a bajar los niveles de energía y por ende el estado de ánimo del niño. Van a tender este. También hay estudios que han demostrado que cuando los niños consumen una dieta alta en azúcar, tienen menor capacidad de retención, o sea, menor capacidad de memoria y menor capacidad de concentración, ¿no? Y esto, bueno, pues nos puede llevar a un mal rendimiento académico al final del día. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa para nosotros disminuir este consumo de azúcar? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los productos que se venden para el desayuno. ¿Y por qué el desayuno? Porque el desayuno creo que de todas las comidas que hay durante el día podría ser uno de los que las empresas más intentan engañar al consumidor, ¿no? Con la grandísima variedad de cereales que existe, con la enorme cantidad de leches y leches saborizadas, lo mismo para los yogurts saborizados también. Entonces, y los jugos, los famosos jugos de cajita, ¿no? Un jugo una cantidad de azúcar que un vaso de gaseosa. Entonces, es bastante alarmante la cantidad de azúcar que utilizan las industrias para hacer estos alimentos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos alimentos y tratar de darles a los chicos un desayuno que sea saludable, ¿no? Que tenga proteínas, ya sea huevo, jamón de pavita, queso y fibra. Fibra, ¿no? ¿Dónde encontramos la fibra? La fibra está en las hojuelas de avena, en la quinoa, en los panes integrales y en las cáscaras de las verduras, ¿no? En una manzana, en una pera, ¿no? Entonces, estos alimentos, si son dados de una manera adecuada, van a darles suficiente energía de manera constante a lo largo del día. Entonces, y otro error también que a veces nosotros cometemos es utilizar el azúcar como premio o como castigo, ¿no? Si te portas bien, te compro un chocolate, si te portas mal, no te compro nada. Entonces, es algo bastante frecuente, ¿no? Entonces, si los chicos lo asocian a esto, no van a entender la importancia de evitar consumir, ¿no? Entonces, también es muy importante intentar entender o leer con detenimiento los cuadritos de nutrición que hay a la espalda de los productos, ¿no? Si nosotros entendemos y procesamos y vamos leyendo estos cuadros nutricionales, vamos a entender mucho acerca del mercado y cómo venden y promocionan sus productos, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que muchos de los productos que nosotros consumimos tienen un elevado nivel de azúcar. Y bueno, también algo que es bastante útil, o al menos que a mí me ha servido saludables en casa.
¿no? Evitar comprarlas va a ser más difícil que las querramos consumir. O sea, no, de hecho nos va a provocar, o sea, es humano que querramos comer algo rico en algún momento, pero mientras menos nosotros compremos estos productos, los vamos a tener menos al alcance. Entonces vamos a empezar a elegir y a escoger opciones más saludables. Y como les decía, ¿no? La idea en realidad es cultivar el amor por los alimentos naturales, hacer que los paladares de los chicos prefieran un nivel más bajo de dulzura, ¿no? Algo que a mí me pasa y que yo me doy mucha cuenta con mi hijo. Mi hijo es súper frutero, ama las frutas. En algún momento creo que también les he contado que a veces yo le decía, ya, vamos a la tienda, ¿no? Así como, quiero comer fresas. Y para mí era así, no sé, un helado. Entonces, lo van a preferir y lo van a disfrutar. O sea, a ellos les va a gustar eso, ¿no? Entonces, a veces en casa, cuando mi abuelita, por ejemplo, prepara un jugo y le pone azúcar, mi hijo me dice, no, mamá, está muy dulce, no lo quiero. Ellos se adaptan y les gusta y se acostumbran y no hay que sentir pena ni ay, pobrecito, qué feo, qué insípido, qué poco sabor. Su paladar, mientras más chiquitos programemos ese paladar, va a ser mucho más fácil que ellos tengan una alimentación saludable en su vida adulta. Si tienen sed, ¿qué hacer cuando tienen sed, no? Darles agua, darles leche, ¿no? Estas, son mucho mejor alternativa que gaseosas, las bebidas deportivas también contienen alto nivel de azúcar. Un té dulce, un café usado, los jugos de fruta también, ¿no? Limitar el consumo de jugo de fruta, porque no, también uso mucho esta metáfora, una porción normal de nada y estamos satisfechos, nos llena. Pero cuando nosotros hacemos un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas? Una naranja y creo que a la justa llega un tercio de vaso. Entonces, vamos a exprimir dos, tres naranjas para llenar un vaso y poder sentirnos satisfechos. Entonces, inconscientemente, no es que el jugo de azúcar, perdón, el jugo de fruta sea dañino, sino que al aumentar esta cantidad de frutas que utilizamos, aumentamos el nivel o la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, sí les podemos dar jugo de frutas a nuestros niños, pero en poca cantidad, ¿no? Para niños entre 1 a 3 años, como máximo 4 onzas de jugo de fruta al 100%, ¿no? 4 onzas es poquito. La mayoría de los biberones vienen en onzas, así que puedo dar fe de que es aproximadamente un tercio de un biberón grande. 4 y 6 años, de 4 a 6 onzas. Entonces es bastante poco la cantidad de jugo, ¿no? Entonces no abusar del jugo tampoco, por más de que sea 100% natural, que nosotros hayamos metido la fruta a la licuadora y no le hayamos agregado ni una gota de azúcar, tener mucho cuidado con las cantidades. Y en menores de 1 año no se recomienda el consumo de jugos de fruta, ¿no? Es mejor que consumamos los alimentos más frescos, más naturales, ¿no? Y limitar el consumo de alimentos y bebidas procesadas, ¿no? Y satisfacer ay, quiero comer algo dulce, esa necesidad de querer algo dulce dando frutas, ¿no? Frutas enteras. El plátano es una muy buena opción. Los dátiles también son una buena opción para endulzar quizás algo, pero nuevamente les digo, ¿no? Recuerden, los niños no nacen sabiendo y no nacen conociendo. La idea tampoco es taparles los ojos con una venda y que no sepan. Claro, mi hijo, por supuesto que conoce los dulces y le encantan los helados, entonces no es que no sepa, sí sabe, pero con moderación. Todo con moderación, como les decía, si podemos esperar hasta los 2 años, por lo menos sería lo ideal. Si podemos esperar más tiempo, mucho mejor. Y bueno, eso sería todo.